es Jesús Loredo Rasgado. Él nos va a presentar la huella de agua y su importancia en la política hídrica de México. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. El título para la presentación derivado de la tesis doctoral es La huella de agua y su importancia en las políticas hídricas de México. Mi tutor principal es el doctor Felipe Arellano Cortés del Instituto de Ingeniería de la Universidad. Por cuestiones de tiempo englobé el contenido en 5 grandes hitos, comenzando con definiciones conceptuales, antecedentes, marco metodológico, resultados preliminares y algunas conclusiones preliminares. Bueno, esta investigación parte del hecho de que el agua es un derecho constitucional fundamental, pero no solo para los seres humanos, sino también para los ecosistemas y el medio ambiente. De ahí la importancia de establecer este tipo de metodologías que abonen al uso eficiente del agua. Y eso nos lleva a su vez al concepto de seguridad hídrica, que si bien se establece en el año 2007 por los investigadores Gray y Lizardo, siguiendo la definición de Martínez Valdés, la define como la capacidad de una población de satisfacer cantidades de agua de calidad aceptable. Pero no podemos perder de vista la creciente globalización que tiene México con el resto del mundo a través del comercio, es decir, importaciones y exportaciones, lo que está generando una aceleración en el agotamiento del recurso. Esto da pie en primera instancia a un concepto conocido como agua virtual, que se establece en el año de 1998 por el investigador Tony Allen como una posible solución a los problemas de Medio Oriente que se vivían en aquel entonces, importando productos que conlleven un gran volumen de agua en su realización. Y eso a su vez dio origen en el año 2002 al concepto de huella hídrica, establecido por el investigador Arjen Hoekstra, que si bien mide lo mismo, ya es un indicador multidimensional, porque hace explícito el lugar de origen y el momento en el que el agua es retornada, y se clasifica en 3 colores. De manera muy general, el agua azul se refiere al consumo de agua superficial y subterránea de determinada cuenca, entendiéndose consumo como extracción. El agua verde se refiere al flujo de evapotranspiración que utilizan los cultivos. Y finalmente, la huella hídrica gris se refiere a ese volumen de agua necesario para asimilar la carga de contaminantes, conociendo las concentraciones permisibles. Un poco de antecedentes para conformar nuestro estado del arte. Fue necesario ver qué estaba pasando en los últimos 10 años, pero fue necesario, importante, ver qué estaba haciendo Colombia, Perú, Estados Unidos y el caso de España, que son países que han logrado la implementación de este indicador en sus políticas hídricas. Y también un antecedente es lo que realizamos en maestría, calculando la huella hídrica de los principales cultivos de la cuenca del río Bravo, generando tablas de semaforización, generando mapas de identificación, implementando en la propia universidad. Esto lo hicimos en colaboración con la Universidad de California en Davis, Estados Unidos. Se derivó en el ecoetiquetado a nivel interno dentro de la universidad. También fue necesario conocer cuál es el ciclo de las políticas públicas. Entendiendo que existen diferentes enfoques, el ciclo de las políticas mayormente aceptadas es el que observamos en la lámina, donde una vez que identificamos el problema, vamos a identificar si es de carácter público o privado, que es el paso en el que nos encontramos actualmente, y la inclusión en una agenda gubernamental. En la siguiente lámina tenemos las 2 metodologías existentes hasta el día de hoy. Del lado izquierdo tenemos la de huella hídrica, que fue establecida por Arjen Hoekstra, que solamente establece o calcula volúmenes. Y del lado derecho es la que estamos utilizando actualmente, que se denomina huella de agua, que se fundamenta en una norma internacional ISO, lo que le da esa validación de carácter científico, y además su relevancia es de que caracteriza los impactos ambientales por escasez, eutroficación, contaminación térmica, es decir, estamos caracterizando tanto la disponibilidad como la calidad del agua. Todo eso nos lleva a que el problema detectado es la disponibilidad en cantidad y calidad del agua en la cuenca, específicamente del río Bravo, y la falta de una metodología que vincule el concepto de escasez, degradación del agua y seguridad hídrica. Pero a todo esto, ¿cómo relacionamos este indicador, la escasez y la seguridad hídrica? Y lo más importante, ¿cómo formulamos recomendaciones de política pública?
Los objetivos puntuales fueron conocer ese estado del arte de lo que estaba pasando en los últimos 10 años, conformar una base de datos nacionales, porque es importante mencionar que los estudios previos obtienen datos de entrada de modelos globales hidrológicos, cosa que nosotros no estamos haciendo, y en este sentido creamos una base de datos nacionales en función de lo que dice Conagua, de lo que dice el SINA, de lo que dice el Plan Nacional Hídrico, etc. De ahí estimamos estos indicadores de disponibilidad y calidad para poder realizar recomendaciones de política pública. De manera muy general, ¿en qué consisten estos indicadores? Para la escasez estoy utilizando dos indicadores, pero por cuestiones de tiempo solo les hablaré del Water Stress Index, que se sustenta en la relación entre las extracciones de agua con respecto al agua renovable. Para la presente investigación tuve que modificar esta fórmula para especificar el origen del agua y sobre todo considerar algo que muchos investigadores no consideran, que es el caudal ecológico. Las importaciones, exportaciones, los retornos de nuestras presas internacionales, y a su vez estamos normalizando ese factor con un factor BF que está en función de la distribución de la precipitación a escala mensual y a escala anual. ¿Para qué? Para tener un indicador que oscile entre 0 y 1 que nos caracterice el impacto a la escasez. Y en cuanto a la calidad del agua, estamos caracterizando el impacto por eutroficación, principalmente nitrógeno total y fósforo total. La eutroficación, que es esa proliferación de algas acuáticas que afectan directamente a la calidad del agua. Pero hasta aquí, si bien estamos empleando una metodología diferente, es el mismo alcance cuantitativo ingenieril. ¿Cómo vamos a dar ese siguiente paso a la recomendación de políticas públicas? Estamos utilizando un modelo llamado WIP, que una vez que delimitamos la zona de estudio empleando sistemas de información geográfica, ingresando los datos de los afluentes, de los tributarios, de las presas internacionales, nos permite generar escenarios que nos permiten a su vez responder a preguntas como, por ejemplo, ¿qué sucedería si en esta región del Río Bravo implementamos medidas de disminución de huella de agua sustentado, por ejemplo, en una mejor tecnificación del campo, en focalizar el uso del agua que se da, por ejemplo, en las industrias, que como saben en esta región predominan principalmente las máquinas? ¿Cuáles son los principales resultados que hemos obtenido? En cuanto a escasez, efectivamente, encontramos una región con escasez severa. Lo que nos estamos haciendo en este sentido, estamos desagregando esta huella de agua por tipo de cultivo y tipo de tecnificación en el campo. Y también, derivado de la serie temporal que hicimos desde 1953 al año 2022, pudimos identificar justamente la variación en el régimen hidrológico que justamente afecta directamente a la huella de agua. Y en cuanto a calidad del agua, si bien para nitrógeno total en el primer periodo de 2000 al 2012, los límites de nitrógeno total no se sobrepasan. Cuando analizamos de 2013 para 2017, 5 puntos en el Río Bravo sobrepasan los límites permisibles. ¿A qué me refiero con límites permisibles? Lo que establece la Ley Federal de Derecho en materias de agua para uso 1, que es fuente de abastecimiento, y uso 3, que es protección de vida acuática. Estos 5 puntos se encuentran, 1 en el río principal y 4 puntos más en los tributarios. Lo que llama la atención es que estos puntos se encuentran en la parte baja del río Bravo, casi a la desembocadura con el Golfo de México. Y lo alarmante viene cuando analizamos el fósforo total. Todos los puntos de análisis de muestreo sobrepasan los límites permisibles. Ahora lo que estamos haciendo es desagregar esta huella de agua, ver si los fertilizantes nitrogenados y fosfatados tienen impacto en esta alteración de los límites permisibles. ¿Cuál es el aporte de esta investigación a la ciencia? Principalmente ofrece resultados de gran relevancia para los tomadores de decisiones que, como sabemos, no siempre están relacionados con la ingeniería o con la hidráulica. Además de que facilita a su vez a ellos como tomadores de decisiones la comunicación en audiencias no técnicas. Puede ser sometido a evaluación porque, como les comenté, se sustenta en una norma internacional ISO, la 14046, y promueve prácticas más sostenibles, por ejemplo, impulsando las certificaciones, el ecoetiquetado, etc. Y finalmente, pues es importante reconocer que
Un poco el éxito de esta investigación al momento ha sido la colaboración o la creación de equipos multidisciplinarios, no solamente en el área ingenieril de nuestra propia universidad, sino también colaborando con la Universidad de California en Davis, en calidad del agua con el propio Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y un punto importante, las políticas públicas y gobernanza. Muchas gracias.